Bienvenidos. Esto es la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos una vez más en esta que es nuestra red de radios de la provincia de Buenos Aires, llegando a más de 200 radios en todo nuestro querido territorio bonaerense y por supuesto hablando con los protagonistas de la noticia del día, de estas horas, alguien conocido por nosotros, quien ya nos ha visitado, Alejandro Rodríguez, secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido a nuestra red. Gracias, Guille. Bueno, hay un tema muy candente. Como secretario de Deportes estuviste con la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo era tratar una ley que precisamente, a ver, ¿cómo decirlo? Termine de una vez por todas con las barras bravas en el fútbol, con la violencia, si se quiere, en el fútbol que producen las barras bravas y que de a poco la familia vuelva a las canchas, que es lo que todos queremos. ¿Alguien puede no desear esto? Creemos que no, pero siempre hay contrapuntos, siempre hay gente que pone el palo en la rueda, pero en principio vamos por pasos. ¿Cómo nace la idea de poder llegar a la tipificación del delito de barra brava y reventa de entradas? Bueno, cuando Daniel Scioli me disuelve el COPROCEDE, el antiguo organismo que estaba vinculado a la seguridad deportiva y genera la PREVIDE, que es la Agencia de Prevención de Violencia y Espectáculo Deportivo, también decide no solo la disolución del anterior organismo, sino también que el organismo deje de depender del Ministerio de Seguridad para pasar a la Secretaría de Deportes de la provincia, con el objetivo de alguna manera aprovechar o utilizar, en el mejor de los sentidos, nuestra relación de tantos años con la dirigencia deportiva, con la indicación expresa de que nosotros teníamos que perseguir a los barra bravas y no a los directivos. Entonces, de alguna manera, contribuir, aprovechando ese diálogo, a tratar de empezar a resolver la temática vinculada a la violencia en el fútbol específicamente. A poco tiempo de llegar nos dimos cuenta que independientemente de campañas en contra de la violencia en el fútbol, de la implementación de mejores operativos, etcétera, etcétera, teníamos un vacío legal. Es decir, lo concreto es que la justicia no dispone de una herramienta eficaz que permita dejarlos tras las rejas, que es lo que pide Scioli. Es decir, Scioli dijo, los barra bravas son delincuentes, los delincuentes deben estar en la cárcel. Claro. A ver, ¿qué pide Scioli? Porque él siente que debe ser así y además creemos todos que Scioli está interpretando el deseo de millones de argentinos, no solamente de bonaerenses, de millones de argentinos, sí, claro, que con sentido común están pidiendo que esta gente, utilizada muchas veces políticamente, no pudra más los espectáculos deportivos. Sí, claramente. Bueno, Daniel tiene una historia de saber interpelar lo que la sociedad demanda. Y bueno, creo que uno tiene que desde la función pública intentar dar respuesta a esa demanda. Lo que se nos presentaba como muy complicado a nosotros era que aún en aquellos operativos exitosos en los cuales se lograra prevenir alguna situación de violencia y se produjera una detención, estos individuos recuperaban rápidamente la libertad, básicamente porque en el Código Penal argentino no hay una figura delictiva, claro, específica sobre el tema barra. Por eso, y esto se lo quiero contar a la gente, el proyecto de ley, escuchen bien, tipifica las barras bravas como organizaciones criminales. ¿Alguien cree que no lo son? Seguro no. Todos creemos que son criminales, por lo que los hemos visto en acción, por la cantidad de víctimas fatales que ha habido en las últimas décadas, y para ello, sigue, propone calificar las acciones de los barras como un delito de crimen organizado. ¿Alguien cree que esto no está organizado? ¿Que hay acciones preestablecidas de los barra bravas que muchas veces hasta parecen ser los dueños del club o de las instalaciones? Punto ahí. Hoy leíamos en los diarios que gente que uno creía que podía llegar a apoyar, en realidad no apoya tanto. Leíamos de Ana Conti, de Frente para la Victoria. ¿Qué pasó, Alejandro, para que esto empiece a tener matices y no sea comprendido como o es blanco o es negro y alguna vez lo tenemos que cambiar? En la reunión de Comisión de Legislación Penal, a la que yo asistí por invitación de la presidenta de la comisión, que es la diputada Patricia Bullrich, había muchos diputados, es decir, es más, al inicio de la reunión de comisión, la diputada me comentaba
lo que genera este tema en la gente en general y en el Congreso en particular, porque no solamente estaban todos los integrantes de la Comisión de Legislación Penal, sino que había habido también, que asistieron también algunos diputados que no pertenecen a la comisión, pero que estaban interesados en el tema o que habían trabajado sobre otros proyectos vinculados a la violencia en espectáculos deportivos. Con lo cual, si bien hubo opiniones en contra, también hubo opiniones a favor. Y acá no estuvieron divididas por el bloque oficialista por un lado y el bloque opositor por el otro, sino que yo lo que noté fue una discusión más centrada en una posición respecto de este tipo de medidas de tipificación o de estigmatización. Eso fue lo que dijo. A ver, la diputada de Conte consideró que castigar a los barra bravas era o implicaría una estigmatización brutal. Con lo cual yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque desde el sentido común, aquellas personas que utilizan un espectáculo deportivo para cometer delitos, evidentemente no se los está estigmatizando, se los estaría inculpando por un delito determinado, ya sea reventa de entradas, organizaciones delictivas conformadas, gente que ni siquiera tiene que ver con el club, pero que manda en las calles para dejarte estacionar el auto a vos, en los alrededores del estadio, etcétera, 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 todo lo que puedas imaginarte. Entonces, perdón, ¿no? Alejandro, uno dice, ¿esto es un problema otra vez, o una diferencia entre el kirchnerismo o el sciollismo, o entre el sentido común y lo que desea la gente para volver a la cancha y estar tranquila, y aquellos que son un grupo menor que lo único que quieren es vivir de un club porque están bancados políticamente? Vuelvo al tema. Te tendría que haber llevado ayer a la conferencia, porque interpretaste cabalmente el espíritu de lo que nosotros perseguimos. Es decir, a ver, perdóname que te diga, Alejandro, sí. Vos sos el que viene a contestar hoy, pero yo soy un tipo que me gusta el fútbol, que estuve en la tercera bandeja de la cancha de Boca cuando un bengalazo atravesó el cuello de un joven de apellido Basile. Seguí el caso Escacerra cuando empecé a trabajar en la televisión. A ver, y me di cuenta que acá hubo un punto de partida, que vos me dirás cuándo creen ustedes que esto empezó a cambiar, que después tuvo una sucesión de casos que fue imparable y que hoy nos lleva a tener estadio vacío, estadio sin tener la otra hinchada, como hablábamos la otra vez, cuando es lindo tener, no a la otra brava, a la otra hinchada de verdad, los verdaderos hinchas del otro lado, tener un estadio lleno. Quiero hacer una digresión respecto de esto y volver a la historia de cuándo creen ustedes que el espectáculo público fútbol se empezó a pudrir. Y después volvemos a esta instancia de por qué alguien habla de estigmatización. No podríamos precisar una fecha determinada. Lo que sí te puedo decir es que antes, casos como el de la bengala que mató a Basile, sin pretender de ninguna manera justificar absolutamente nada al respecto, fue una imprudencia. Sí. Y creo que fue algo que tuvo un desenlace no deseado, digamos, no creo que fuera apuntando. Fue imprudente porque apuntó a un lugar en donde estaba lleno de gente. Alguien le iba a pegar. Agrego algo. El partido después se jugó. Vale. Y me olvidé de las dos víctimas fatales del River Boca, otro hecho emblemático de los dos hinchas de River asesinados. Lo que ocurría antes, si vos que vas al fútbol hace mucho tiempo también, es que antes derivaba en un hecho de violencia una mal interpretada pasión por los colores, claro. que era real, que era genuina, que era me peleo con la otra barra para quedarme con la bandera. No la estoy justificando, pero tenía otra estructura lo que tiene. Ahora son bandas, por eso lo establecemos como crimen organizado, porque son bandas que responden a jefes, que tienen jerarquías, que tienen financiamiento y que se pelean por un botín que es económico, que no tiene nada que ver con la pasión por el fútbol. No es que ese barra brava es más hincha de Racing que vos, es todo lo contrario. Entonces, pongo el ejemplo de Racing por sí, vos, sí, ¿no? Sí, pero entonces, hubo un momento, que por supuesto no fue el año pasado ni hace 5 años, en que se empezó a pelear por un botín económico. Por eso nosotros no solamente pretendemos que en el Código Penal, que es del año 1921, con lo cual faltaban 9 años para que el fútbol se profesionalice, así que imaginen que los hechos de violencia no eran ni aislados, no existían. No. Era la época que iban de traje y chambergo a ver los partidos. Sí. Imaginen de ahí hasta ahora cómo ha evolucionado y mutado el delito, cómo no vamos a ayornarlo a los nuevos tiempos.
Entonces, no solamente nosotros queremos atacar a aquellos que entren dentro de esta figura delictiva que sería el barra brava, que también queremos atacar el botín, el corazón del problema y por el cual se pelean. Ahora vamos a por hablar eso de la eso. de reventa de entrada. Tengo que hacer una pausa y seguimos conversando en este tema que realmente involucra a muchísima gente, que hoy no solo va a haber un partido de fútbol, sino que se preocupa por la existencia de estos sujetos que no solamente actúan en el universo del espectáculo deportivo, sino que son barras criminales que también después te roban a vos a lo mejor en la calle. Bueno, estamos hablando con Alejandro Rodríguez, secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Hacemos la primera pausa y ya volvemos. Hola, soy Guillermo Andino y quiero contarte que la tarjeta Argenta es la identificación de los jubilados y pensionados argentinos para realizar trámites en ANSES. Permite solicitar préstamos de hasta 20.000 pesos en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado y comprar en más de 16.000 comercios adheridos aprovechando descuentos y promociones. Además, posibilita el acceso a paquetes turísticos y a beneficios en transporte público. Los adultos mayores que aún no la recibieron pueden gestionarla en la oficina de ANSES o en la sucursal del Correo Argentino más cercana.